Entonces, vamos a empezar. Les comparto mi pantalla. Habíamos estado viendo pH de Arrhenius y pH de Bronsted-Lowry y hoy nos tocaría ver pH, ácidos y bases, teoría ácido y base de Lewis, que es la que nosotros tenemos hoy pendiente. Entonces, ya están viendo ahí mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Oli. Perfecto, entonces habíamos estado viendo dos teorías anteriores, de hecho revisamos un par de ejercicios de esas teorías anteriores y las que vamos a ver el día de hoy son acerca de la teoría de Lewis. Lewis es exactamente el mismo que establece, por ejemplo, la estructura de Lewis y lo que él hace es justamente proponer una teoría. La anterior, por ejemplo, la de Arrhenius, lo que nos decía era que los ácidos y las bases se podían disociar en presencia de agua, es decir, procesos de solvatación. El postulado de Bronsted-Lowry decía que nosotros teníamos una transferencia protónica, que alguien cedía un protón y el otro lo aceptaba. En el caso de Lewis, lo que hace es que hace una definición acerca del comportamiento de los ácidos y las bases, pero él dice que aquí lo que se está moviendo son electrones. A diferencia de los anteriores, toda su teoría se basa en electrones y es totalmente comprensible porque todos los procesos teóricos que había vivido con anterioridad acerca, por ejemplo, de las estructuras, era justamente análisis de los electrones, específicamente de la capa de valencia. Por lo tanto, él dice que si tú tienes un ácido o tienes una base, lo único que tienes que ver es la manera en la que se mueven los electrones alrededor de ellos. No es necesario que estén en agua, no es necesario que haya una transferencia de un hidrógeno o no, porque él decía que había varios ácidos que no se comportaban como los ácidos de Bronsted o los ácidos de Arrhenius, debido a que ni siquiera tenían hidrógenos. Y entonces, cuando tú medías su basicidad o su acidez, estaban dentro de los ácidos y entonces, ¿cómo podían incluirse dentro de estos ácidos? Entonces, él decía que una de las características es que el ácido debería de tener el octeto incompleto. ¿Sale? Quiere decir que tendría que a fuerza recibir de alguien más electrones para que le ayudaran a completar ese octeto. Entonces, básicamente, en los ácidos, ellos son los que reciben electrones. Y los reciben por una simple razón y es completar el octeto, ¿sale? Esta es una de las cosas importantes. Mientras que las bases, muchachos, las bases tienen la característica de que ellas, por ejemplo, van a donar los electrones. Entonces, no se vayan a confundir porque en la teoría anterior, que es la teoría de Bronsted-Lowry, los ácidos donaban, pero donaban cargas positivas, ¿sale? En la teoría de Lewis, los ácidos reciben, pero reciben cargas negativas. O sea que es exactamente la misma idea que la anterior, solamente que hemos cambiado las cargas que estamos viendo. Y entonces él decía que tenían que donar electrones porque él se encontraba con un electrón solitario. Las bases frecuentemente tienen electrones solitarios y es mejor donarlas en vez de estar recibiendo mucha cantidad de electrones. En este sentido, entonces, se incluyen muchos compuestos que funcionan como ácidos y como bases, pero que no podían estar categorizadas en las anteriores, ¿sale? Entonces, él decía, por ejemplo, si yo tengo un amoníaco, que el amoníaco tiene, por ejemplo, nitrógeno e hidrógeno, y entonces nosotros decíamos, no puede ser un ácido porque no está en la parte del hidrógeno, no está en la parte del inicio, y no puede ser una base porque no tiene el OH, por ejemplo. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para determinar la situación? Si nosotros hacemos, por ejemplo, la estructura de Lewis del compuesto, vamos a encontrar lo siguiente, y lo voy a hacer para que sea evidente, ¿sale? Nitrógeno se encuentra en la familia número 5, entonces tiene 1, 2, 3, 4 y 5 electrones. Los hidrógenos entonces entran aquí, el otro hidrógeno entra aquí y el otro hidrógeno entra acá. Noten ustedes que tiene un par de electrones solitarios.
Si tiene un par de electrones solitarios, ¿es un ácido o una base? Tiene el octeto completo y tiene electrones solitarios. ¿Qué es? ¿Ácido o base? Una base. Es una base. Entonces, el amoníaco se comporta como una base. Si es una base, entonces ella va a poder ser capaz de donar sus electrones. Y entonces lo que nosotros vamos a observar justo es lo siguiente. Este de aquí, entonces, lo que va a hacer es que va a donar los electrones y fíjense a quién se los va a donar. Se los va a donar a un hidrógeno que viene totalmente vacío. Significa que viene en forma catiónica. Este hidrógeno ha perdido todos sus electrones, por lo tanto su orbital está vacío. Y entonces a través de un enlace dativo o enlace covalente dativo coordinado va a ocurrir un proceso de donación en donde este par electrónico va a ser donado, por ejemplo, a este hidrógeno que nosotros tenemos acá. Y lo que observaríamos entonces es que en el momento en el que este hidrógeno se acople a la estructura, nosotros vamos a tener entonces un NH4. Para que sea más evidente, de una vez lo voy a dibujar y entonces nos va a quedar N, H, H y H, tal cual nosotros los teníamos en este proceso, pero ahora este nitrógeno está donando un par electrónico a este hidrógeno que nosotros teníamos acá y ahora entonces nos queda la molécula como NH4 más. Copien por favor eso, muchachos. Sí, Oli. Ok, entonces, por ejemplo, si nosotros entramos entonces en una situación en donde tengamos otra vez este, por ejemplo, y entonces ahora yo lo pasé. Vamos a copiarlo. Ahora, si yo tengo otra vez, ya sabemos que es una base porque tiene un par ahí como desapareado, ¿no? O sea, que está como solitario. Entonces, cuando va a entrar en contacto con otro compuesto, por ejemplo, con el cloruro alumínico, otra vez se vuelve a ver justo esa donación a este par electrónico porque el aluminio se ve que tiene como el octeto incompleto. A ver si es cierto, fíjense ustedes. El aluminio va al centro. El aluminio está en una familia 3. 1, 2 y 3. El cloro entonces está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El cloro otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y este cloro otra vez 1, 2, 3, 4, 5. Los cloros están completos, pero noten por favor que el aluminio no tiene el octeto perfecto. ¿Ya vieron? Entonces quiere decir que el punto de acople justamente será en esta zona. Entonces este nitrógeno va a compartir el enlace completito y entonces se va a establecer una nueva unión. Y esta unión entonces va a dar como resultado, si nosotros lo resumimos, nos va a dar H3N porque el nitrógeno se tiene que unir del lado del aluminio. Y tendríamos este compuesto. Y justamente como este amoníaco hizo la donación al cloruro, en automático nosotros decimos que entonces este se comporta como la base y este se comporta como el ácido. Vean ustedes que la teoría de Lewis, más que se disocie la molécula y todo eso, nosotros decimos que en el momento en el que se van a formar otras moléculas, uno de estos compuestos tiene la capacidad de actuar como un donador de electrones y ese donador de electrones será la base, mientras que quien acepte los electrones en el enlace va a ser el ácido. ¿Queda clara la diferencia con las otras teorías? ¿Sí o no? Sí, Entonces, Sí. podríamos hacer entonces en un cuadrito un resumen de todas estas teorías para que quede claro y entonces podamos empezar a explicar lo que es el pH, que es algo que ya medimos y que me gustaría que quedara claro, sobre todo porque van a entregar una práctica acerca de esto. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente un resumen de las teorías. Les pido por favor que tengan a la mano ahí cómo hacer una tablita, porque vamos a establecer características de estas teorías.
Y entonces, fíjense, dejen cambio de página yo. Y básicamente, bueno, pues lo que tendríamos pues que analizar sería lo siguiente. Ustedes van a poner primero la teoría. Entonces, lo primero que me interesa es que se establezca la teoría. ¿Qué teoría vamos a hablar? Y luego entonces me interesa saber cómo defino un ácido, cómo defino una base, cómo ocurren las reacciones entre ellas, cuál sería la ecuación que podríamos ocupar y cuáles son las limitaciones en su aplicación. ¿Les parece? Y las teorías que podríamos utilizar sería la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted y la teoría de Lewis. Con base en esto, entonces voy a hacer mi tablita. Ustedes, por favor, igual hagan una tabla ahí lo más rápido que ustedes puedan para que no se vea ahí podamos sacar la información, ¿sale? Para que no se me vaya a juntar aquí. A mí ya me va a quedar chueca porque escribí chueco, entonces. Pero bueno. Ok, primero, la teoría de Arrhenius, ¿qué nos dice, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Me ayudan? De acuerdo a lo que tienen ustedes en sus apuntes, ¿qué dice la teoría de Arrhenius? Que se da en acuoso, bueno, necesita Ok, del primero a agua. fuerza necesita agua. Entonces lo voy a poner aquí arriba, haciendo referencia a que siempre va a ocurrir en un medio con agua. Si yo soy un ácido y ya estoy en agua, ¿qué debería de pasar? Pues nosotros decimos que un ácido cede hidrógenos. ¿Están de acuerdo? Y es más, hasta para hacerlo evidente, le voy a poner cede hidrógenos en agua. Este de aquí, una base CDOH o iones hidroxilos en agua. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, Entonces, siempre que ocurra la reacción, lo que nosotros esperamos es que ocurra una formación de agua. Ahorita les enseño cómo va a ocurrir eso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la reacción, entonces yo tengo hidrógeno, en automático nos da como resultado la formación de agua. Esta es la ecuación. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues que solo aplica en medio acuoso. Y este sería el resumen de la teoría de Arrhenius. ¿Vamos bien? ¿Sí? sí, Ahora, en Bronsted, el ácido dona protones o cede protones. La base acepta esos protones. Noten ustedes la diferencia. En uno, el ácido donaba el hidrógeno y la base donaba también, pero a un OH. En el caso de Bronsted, nada más tenemos una cosa que se está donando o que se está aceptando, y en este caso son los protones. A esta teoría también se le conoce como transferencia protónica o protolítica, algunos le llaman protónica, porque solamente hay una transmisión de hidrógenos que son los que se están moviendo ahí. Luego, entonces, si nosotros quisiéramos establecer la reacción, pues es justo eso que les acabo de decir, ¿no? Entonces, es una transferencia de protones. Y entiéndanse, los protones no son los protones que se están saliendo del núcleo, sino llamamos protones ahorita a los hidrógenos que están en movimiento. Por lo tanto, la forma de establecer la reacción sería HA, que en este caso sería el ácido, y B. Y luego entonces, cuando establecemos la reacción, recuerden ustedes que teníamos estas características en donde nosotros podríamos identificar un ácido y una base conjugada. ¿Cuáles son las limitaciones de la teoría? Pues solamente aquellas reacciones que se establezcan bajo transferencia protónica
van a poder estar incluidas en la teoría. Solamente aquellas reacciones que al disociarse formen un ácido y formen una base, entonces en automático están dentro de la teoría de Bronsted-Lowry. Y todas las demás entonces quedan otra vez fuera. De la teoría que acabamos de ver el día de hoy, esta teoría se llama transferencia electrónica. Se los pongo aquí. Entonces, este de aquí lo que hace es aceptar electrones, lo que hace este de aquí es donar electrones. Y como un dato adicional, que fue lo que dijimos el día de hoy, el ácido trae el octeto incompleto, mientras que la base, por ejemplo, trae un par electrónico ahí que no está, vamos a decir que está libre o disponible para donación. ¿Sale? Entonces, la reacción de aquí va a ocurrir a través de un enlace que yo les dije hace un ratito, es un enlace covalente coordinado o dativo. Se forma un enlace covalente coordinado. ¿Sale? Que fue lo que vimos ahorita, que una molécula donaba completamente un par electrónico. Y entonces lo que nosotros tenemos es A más este par que nosotros tenemos, y al final lo que se forma es el enlace que nosotros veríamos ahí. Y las limitaciones son básicamente que esta está considerada, muchachos, como la teoría general. Entonces, hasta ahorita no hay algo que diga que limite como la peor teoría o lo que sea, ¿no? Entonces, en realidad, Lewis está considerada como la teoría más general y esa es su limitante. Significa que de repente no dice más detalles acerca del proceso o que no especifica exactamente si los elementos, si las moléculas, por ejemplo, no se quieren unir, ¿cuál sería el problema? Entonces, pero si ustedes se fijan, cada una de las tres teorías complementa algo y nos permite analizar a los ácidos y las bases desde diferentes enfoques. Entonces, por ejemplo, cuando tú analizas a una base, tú dices, ah, bueno, esta es una base de Lewis, o no, esta es una base de Bronsted, o no, como está ocurriendo en un medio acuoso, es una base de Arrhenius. Y esa es la manera en la que nosotros hemos tratado de compensar la situación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? No, Li. Ok, No. entonces a lo que vamos a pasar justo ahorita es al tema de pH. Y el pH, muchachos, básicamente es una medida de la concentración de protones que hay en una muestra. Quiere decir que el pH fue creado a partir de la teoría de Arrhenius, porque todo lo que vamos a ver ahorita tiene que ver con agua. Entonces, para poder entender esto, primero necesitamos entender qué es un electrolito, ¿sale? Y entonces hay electrolitos que son fuertes y electrolitos débiles. Un electrolito, muchachos, es una sustancia que cuando se une en agua, se disocia. Ajá, es decir, se fractura la molécula. Y entonces cuando se fractura, lo que va a pasar es que puede donar hidrógenos o que puede donar OH. Si mi electrolito es fuerte, quiere decir que hay disociación completa de la molécula, es decir, que todas las moléculas que entren en contacto con el agua se van a disociar sin problema. Si en cambio yo tengo, por ejemplo, un electrolito que sea débil, el electrolito no se va a disociar en todas sus partes. Habrá algunos que se disocien fácilmente y otros que se queden intactos. Entonces, a nosotros nos interesa trabajar con electrolitos que tengan disociación fuerte, porque entonces es muy fácil medir cuántos hidrógenos hay ahí. Sin embargo, la realidad es que en la naturaleza no solo hay electrolitos fuertes, sino hay de todas las variedades. El hecho de que nosotros podamos disociar entonces a la molécula en presencia de agua nos da idea de algo específico, y es que dentro de la molécula podríamos, o dentro, perdón, de la mezcla, de la disolución, podríamos determinar las concentraciones de estas sustancias que nosotros tenemos aquí. Y entonces se van a dar cuenta ustedes que cuando nosotros medimos,
como ocurre a nivel molecular. Por ejemplo, en un mol de una sustancia hay un montonal de moléculas, ¿no? 6.023 por 10 a la 23. Y tuve que ocupar notación científica. Entonces, lo que hacemos es ocupar otra vez notación científica, pero la realidad es que desde que usamos la notación, siempre ha sido confuso utilizar los exponentes y elevar a las potencias, porque al final la mente no trabaja con eso. Lo que se ha hecho es aplicar una fórmula que es contraria a los exponentes para tratar de hacer que el cuerpo entienda fácil, o la mente entienda más bien fácil, con un número, y con un número que para nosotros es tangible. Y estos números son números enteros y son números positivos. Entonces, lo que hacemos es que para estas sustancias que son medidas en una concentración altísima, lo que nosotros haríamos es en lugar de tener, por ejemplo, una sustancia de, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 7, que es algo que no estamos ocupando, lo que hacemos es sacar, entonces a esto le vamos a sacar un logaritmo. Y entonces, como nosotros queremos quitarle este exponente negativo, por ejemplo, porque estamos hablando de concentraciones que ocurren en mililitros o que ocurren a concentraciones muy bajas, porque al final lo que tú quieres es medir lo que hay ahí en términos de moléculas dentro de una concentración grandotota o dentro de una solución grandotota. Y lo que hacemos es aplicarle el menos logaritmo. Cuando nosotros aplicamos el menos logaritmo, este menos logaritmo se resume en esta letra que es P. Entonces, cuando tú veas pH, significa en realidad que lo que estás haciendo es calcular menos logaritmo de la concentración del hidrógeno que hay ahí, por ejemplo. Y de este lado, cuando tú aplicas el pOH, lo que estás midiendo en realidad es el menos logaritmo de la concentración del OH. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Sí o no? ¿Esas son como las fórmulas para sacarlos? Sí, de hecho, de ahí nacen las fórmulas. Les digo, cuando tú quieres analizar dentro de una solución acuosa, se dieron cuenta, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el día de la práctica yo les dije, a todos les ponen agua. ¿Se acuerdan que les dije así? Y por eso, cuando les digo pónganle agua, es porque voy a trabajar con la teoría de Arrhenius. Trabajar con la teoría de Arrhenius significa que si yo le pongo agua, la sustancia que yo tengo ahí va a soltar, por un lado, si es ácido, va a donar a los hidrógenos. Si es base, va a donar al OH. Esa sería una de las características. Lo que hace la tirita de pH, lo que hace el potenciómetro, lo que hace el indicador cualitativo, como por ejemplo la col morada, la jamaica, fue saber si había más H's que OH's. Entonces, en una medida cualitativa, por ejemplo, lo que va a hacer es que el indicador me va a decir, si me pinto de rojo, quiere decir que hay mucho hidrógeno suelto. Si me pinto de morado o tendiendo a azul, quiere decir que también hay oxígeno metido en esos hidrógenos. Entonces quiere decir que soy una base. ¿Me van entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Sí. En mis tiras de pH, lo que va a decir es, si yo tengo buena cantidad de hidrógeno, si tengo mucha, hay una escala para medir esa cantidad de hidrógeno, entonces le ponen un reactivo al papel que hace que se modifique cuando rebase cierta cantidad de hidrógenos. Y entonces me arrojaba un número. Si yo tuviera aquí un potenciómetro o pHímetro que le llaman, yo meto unos electrodos a la muestra y meto unos electrodos porque puedo medir la actividad eléctrica de la sustancia que está ahí, que está metida en solvatación, es decir, que fue disociada en presencia de agua, que se rompió por la mitad o se rompió en la parte catiónica y en la parte aniónica. Y cuando metes el potenciómetro, lo que te va a decir es, hay específicamente esta cantidad o esta concentración de hidrógenos de acuerdo a la actividad eléctrica que registramos, y con base en eso entonces te voy a decir exactamente cuál es la medida. Es 1.10, perdón, 1 por 10 a la menos 3. Yo voy a decir, sí, hay mucho.
Y entonces le digo, a ver, compara entre 1 por 10 a la menos 3 y 1 por 10 a la menos 5. Dime en dónde hay más y en dónde hay menos. Si tienes experiencia me lo vas a decir. Pero si es el primer acercamiento que tienes, vas a decir, no manches, ¿dónde hay más y dónde hay menos? Y entonces eso cuesta trabajo en la mente. Entonces por eso se han puesto estas fórmulas en donde nosotros en la calculadora lo que hacemos es hacer un ajuste con una operación contraria a los exponentes y ocupamos es un logaritmo. El logaritmo es la operación contraria al exponente base 10, por ejemplo. Y entonces lo que hacemos es anular esas operaciones que son raras para nosotros y solo nos vamos a quedar con un número que es el que está ahí. ¿Hasta aquí, muchachos, tienen alguna duda? ¿No? No. Perfecto. Entonces, básicamente lo que vamos a empezar a hacer es, entonces, calcular justamente estas cuestiones. Para entender perfectamente la escala y todo eso, se utiliza algo que se llama producto iónico del agua. Y el producto iónico lo único que nos hace referencia es que el agua tiene un comportamiento anfipático. ¿Qué quiere decir? Anfipático quiere decir que se comporta tanto como como ácido y también como base. Entonces, esto es bien importante para que nosotros entendamos qué es lo que está ocurriendo ahí. Si nosotros entonces ponemos al agua, que es una sustancia, y la ponemos en presencia de agua, porque dice la teoría de Arrhenius que todo tiene que ocurrir en medio acuoso. Entonces, si tomamos el agua como una sustancia adicional, que es la que va a sufrir el proceso de solvatación, entonces lo que tengo que agregar es justamente agua. En el momento en el que ocurre este proceso, fíjense ustedes, una de las sustancias va a donar uno de los hidrógenos. Entonces esa sustancia se va a quedar como H3, a la que le donaron se queda como H3 más y la que donó se queda como OH negativo. Esta sustancia que es capaz de donar, entonces en este caso es el ácido, y la sustancia que es capaz de aceptar también es la base. El pH o la teoría de pH ha sido muy fuerte porque primero toma en cuenta la parte de Arrhenius y luego entonces toma en cuenta la parte de Bronsted para decir efectivamente que la teoría numérica se va a aceptar si y solo si cumple con estas dos teorías anteriores. En este caso, esta es la base que nosotros tendríamos, es capaz de donar. Y entonces la base va a tener entonces este de aquí que va a ser así jugado y este de aquí va a tener su base conjugada. Entonces que efectivamente en teoría ¿vieron? ¿Sí o no? Entonces, una de las características en el auto es que este proceso de ionización, es decir, que ella Oli, te escuchas muy la llama trabada y no se te entiende. porque ¿sí? ¿Me escuchan mejor? Hola, hola. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, se escucha, Oli. Sí. Ok. Sí, es el internet que ya saben que hoy la mayoría aquí en mi pueblo ya tienen fibra óptica y nosotros que estamos en el mero centro somos los únicos que no tenemos. Bueno, les comento entonces, el proceso en donde ocurre esta ionización del agua, en donde la misma agua tiene la capacidad de comportarse como un ácido, como una base, se conoce como autoionización o también se le conoce, por ejemplo, como autoprotonación. Y ya nada más en el nombre están las dos teorías.
Autoionización se utiliza si nosotros estamos hablando acerca de la teoría de Arrhenius, o autoprotonación se utiliza si estamos hablando de la teoría de Bronsted. Al final, a mí lo que me interesa que sepan, más allá de si lo hablamos en Arrhenius o en Bronsted, es justamente que el agua tiene la capacidad de funcionar como un ácido o como una base. Al final, cuando tú pones una sustancia en agua, el agua lo que hace es romper a la molécula y entonces saca como las verdades de las otras moléculas. Cuando las rompe, entonces sabemos si va a donar hidrógenos o si va a donar OH, y eso es importante. Entonces, el agua, cuando la pones en presencia de agua, una de las moléculas de agua solvata a la otra y entonces puede ser que por un lado puedes convertirse en un ácido, o al mismo tiempo esa molécula podría en otro momento, digamos, podría funcionar como una base. Entonces, al final, esto es importante. A partir del producto iónico del agua, nosotros vamos a encontrar que puede sacar este o este ion. El primero se llama ion hidronio y el otro se llama ion hidroxilo. Al final, lo que nosotros medimos en los logaritmos, es decir, en los pHs o pOHs, son justamente estas concentraciones. Entonces, a pesar de que tú veas pH y que tú digas que la concentración es del menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, esto no es acertado porque en el momento en el que nosotros vemos el producto iónico, en realidad tú estás midiendo la concentración de ese hidrógeno que se fue pegado a otra agua, o sea, del ion hidrógeno. Y el pOH entonces es el menos logaritmo, ahora sí, de la concentración de OH. Entonces, el único que no funcionaba era ver al hidrógeno solito, porque en realidad está ionizado con el agua. Entonces, al final, estas son las fórmulas que me gustaría que se aprendieran. ¿Sale? Entonces, ellos encontraron en el laboratorio que las concentraciones de estas dos sustancias eran constantes en el agua, ¿sale? Y a partir de él, generan una constante de ionización del agua que se escribe de la siguiente manera y a partir de la cual va a salir la escala del pH. Se ve H3 o más, que es justamente la parte de la concentración de la parte ácida, digamos, del agua, y luego entonces que lo multiplicamos por la concentración del hidrógeno, perdón, del OH, y lo que vamos a tener como resultado es que esta constante, en el momento en el que la midieron en el laboratorio, siempre era 1 por 10 a la menos 14. ¿Dónde aparece un número que sea común en el pH o que hayan visto en el pH? ¿Ya lo vieron? ¿Alcanzan a ver un número que sea común a pH? Muchachos, ¿me escuchan? ¿Podría ser el 1 del oxígeno? Miren, la escala de pH se mueve ¿Sería del ácido? de 0 a 14. Tú, Miranda, desde la semana pasada estás confundida con el ácido, con los pHs del ácido. De 0 a 14 es la escala. ¿Qué número encerré ahí? El 14. El 14. ¿De dónde sale la escala de pH que vaya de 0 a 14? De la constante de disociación del agua, que es esta de aquí. Lo único que hicieron fue, de acuerdo a la concentración que siempre se encuentra en el agua, que es una constante porque la sustancia no está cambiando, lo que hicieron fue calcular, si tú multiplicas la concentración que encuentras del hidrógeno y la multiplicas por la concentración que encuentras del OH, siempre te sale esto. 1 por 10 a la menos 14. Con base en eso se despejó y entonces fíjense ustedes, lo que se obtiene es lo siguiente. Si tú quieres conocer la concentración de ion hidrógeno, lo que vas a encontrar entonces es lo siguiente. Después de que haces el procedimiento como tal, vas a encontrar entonces que esta y esta
son iguales porque están divididas por la mitad y a cada una de ellas les corresponde 1 por 10 a la menos 7. Quiere decir entonces que en realidad en la escala de pH, cuando tú vas de 0 a 14, la mitad de un lado, que sería el 7, la mitad de un lado es un ácido, en este caso un ácido, y la mitad del otro lado se considera una base. ¿Dudas hasta aquí? Para que podamos analizar el miércoles con detalle la información. ¿No? No, Oli. No, de tarea para el miércoles solamente sería entregar su práctica e imprimir unas hojas que les voy a pedir. ¿Sale? Para que podamos hacer unos ejercicios de pH y quede clara la información. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces nos vemos el próximo miércoles, ¿vale? Cuídense, muchachos, que tengan bonito día. Gracias, Oli. Adiós, Gracias a Oli. ustedes. Bye.